Bendecimos el nombre del eterno Dios de Israel, el único Dios y el verdadero Dios. De Él es todo el poder, de Él es el reino, de Él es la gloria por los siglos de los siglos. Estamos agradecidos con ese Dios todopoderoso porque nos ha dado siempre la vida, nos ha dado victorias, nos ha dado salidas a muchos desafíos, a muchos problemas que tenemos. Y qué mejor bendición que estar del lado de nuestro Dios y que Dios esté de nuestro lado. Si tú no has conocido al Señor, no le has dado tu corazón, no has reconocido lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario, hoy es el tiempo para que lo hagas. Mañana puede ser demasiado tarde, mi querido amigo, que no conoces al Señor. Entonces, hoy Dios te hace la invitación para que te salgas de ese mundo perdido. Que hay un deleite momentáneo, sí, hay placeres momentáneos, pero al final te está esperando la eternidad. Y tú decides, dice Dios, dónde quieres pasar. Si conmigo, dice el Señor, o con el enemigo de tu alma. Tú decides. Un saludito a todos los conocidos, sean familiares, sean amigos, sean hermanos de la iglesia. Que la gracia y el favor de Dios esté siempre con ustedes. Quiero continuar con la segunda parte de lo que hablé de David, de esa huida repentina que David tuvo que hacer por causa de lo que él dice en la escritura, un íntimo mío, dice. No fue un enemigo porque yo pudiera haberlo esquivado, sino fue un íntimo amigo mío, un cercano mío. Y en este caso es el suegro de David, que tiene envidia de David, que le ha tenido odio, que ha dejado que Satanás siembre en su corazón envidia y odio hacia David. Pero por supuesto, hay un Dios en los cielos que tiene la mirada puesta sobre David y no lo va a dejar perecer. Él dice en la escritura, Dios dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esa salida que David tiene que hacer tiene un propósito. Como dice un dicho en el mundo de los hombres, días malos, difíciles, hacen hombres fuertes, hombres aguerridos, hombres de fe, hombres sólidos, hombres de convicción. Y esos días malos que de repente, o esas situaciones, esos desafíos, son para formarnos a nosotros, son para prepararnos, porque Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, Dios va a trabajar en la vida de David. Y quiero leer con ustedes en Primera de Samuel, en el capítulo 19 y el verso 18, dice así la escritura: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá. Conocía dónde vivía el profeta de Dios, conocía su autoridad, si podríamos decirle así, conocía su cobertura, porque era este mismo Samuel el que lo vio ungido a él, delante de los ancianos, delante de sus padres, delante de sus hermanos y delante de todos aquellos amigos y todos los que fueron convivados a ese sacrificio, a esa celebración de que iban a ser un nuevo rey en Israel. Fue de Samuel a Ramá y le dijo todo
lo que Saúl había dicho, todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Interesante. Una relación bonita, ¿no? Íntima, de hombres de Dios. Ahora, se supone que Saúl, que es el rey de Israel, de los escuadrones del Dios Todopoderoso, que está aliado con Dios, se supone, que no debe de estar persiguiendo a David. Al contrario, debería de estar agradecido por todas las cosas que David está haciendo en su reino. Sin embargo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Si alguien se deja, él arrasa en esas tres funciones que es especialista él. Pero dice esta Santa Biblia, la palabra profética más segura, más certera, que también para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, para deshacer todas las obras del diablo, todas las funciones, todas las armas, todas las estrategias, todo, el Señor vino en carne y sangre y lo destruyó por medio de la muerte. Entonces, eso debe de ser nuestra convicción y nuestra seguridad. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero Dios también, como el león de la tribu de Judá, levantará bandera por su pueblo, por sus hijos, por su nación, por su iglesia. Aunque el dragón, aunque la serpiente antigua, aunque Satanás el diablo persiga, dice Apocalipsis, a la descendencia de la mujer, a los que guardan los mandamientos del Señor, el Señor los protege, el Señor los cuida. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra cobertura, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro refugio, esa es nuestra ciudad amurallada, Él es nuestra roca inconmovible. Esa debe de ser su convicción y esa debe de ser mi convicción. Tenemos que conocer las promesas, claro. Los 150 salmos, si podríamos decir así, porque hubieron algunas personas que escribieron otros salmos, pero los 150 salmos van a salir de todos los días difíciles, de los días malos en los cuales David tuvo que enfrentarse. La Biblia dice, orando en todo tiempo, para que cuando venga el día malo lo podáis recibir. Ahora en el evangelio moderno que nos están predicando ahora en día, no te hablan de los desiertos, ni los días malos, ni de la prueba, ni de la lucha, ni de las tentaciones. Dice, sufre aflicciones como buen soldado de Cristo. Sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Hermano, ¿cómo no vamos a ser perseguidos si nosotros vamos en contra de la corriente del príncipe de este mundo? Vamos en contra. Vamos con el verdadero príncipe, con el verdadero Señor, con el verdadero Rey que no ha perdido ninguna batalla. Su suegro, la envidia maldita que existe en todas las áreas dentro de la iglesia, en la familia, con los amigos, todo por el poder, por la fama, por la gloria pasajera, por la fama pasajera, por el dinero. Todo eso, humanamente hablando, es vanidad, de vanidades. Hubo un hombre llamado Salomón que experimentó todas esas cosas. Y al final de sus días, dice la Escritura que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre.
desnudo volveré a él. Lo único que esta Santa Escritura revela y nos enseña es que nos llevaremos nuestras obras hacia la eternidad. Lo que tú y yo hayamos hecho para el Señor, legítimamente, honestamente, correctamente, con integridad, son las obras que nos van a seguir. Y dice Apocalipsis, según sus obras fueron juzgados, grandes y pequeños. Y depende de eso, fueron unos puestos al lado derecho y otros al lado izquierdo. Entonces David estaba haciendo lo correcto, era prudente. Lo dije en el otro mensaje, David era un hombre prudente en todos sus asuntos, estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo justo. Y Saúl vio eso y tuvo miedo de él, dice la Escritura, de David. Dice que la buena obra despierta las envidias. Pero en este caso, despertó al rey de Israel. Y no solamente lo despertó con envidia, sino también con un espíritu de muerte. Porque nosotros vimos en el mensaje anterior que Saúl mandó mensajeros a la casa de David para que lo mataran la siguiente noche. Y la hija de Saúl, que era el rey, que era la esposa de David, le avisó a David que tenía que irse esa noche, porque si no, esa noche ya era declarado hombre muerto. Y dice la Escritura que lo sacó por un canasto. ¿Por qué? Por la envidia. Hermano, los enemigos del hombre. Tienes que tener eso muy en cuenta, hermano. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, muchas veces, no siempre. Serán los más cercanos, los del círculo. ¿Cuánta gente ha traicionado a sus amigos? ¿Cuántos padres han traicionado a sus hijos? ¿Cuántos hijos han traicionado a sus padres, dándoles hasta lo máximo de esta tierra, la muerte? Por el dinero, por propiedades, por fama, por riqueza. ¿Qué es vanidad? Nosotros no somos eternos en esta tierra. Somos peregrinos, somos pasajeros. Si Cristo, si el Mesías, si Yeshua ben David, si Jesús, el hijo de David, no ha venido de aquí a 100 años, posiblemente nuestra generación ya no estemos. Pero si viniese Él de aquí a 15, 20 años, dice Pablo, algunos no verán la muerte. Serán arrebatados, serán transformados, no experimentarán el aguijón de la muerte. Entonces, David tuvo que salir de repente. Hay que estar preparado. Lo bueno de esto era que David estaba con Dios. David estaba con Dios, tenía unción de Dios, tenía respaldo de Dios, tenía convicción, no al nivel que Dios lo va a desarrollar, pero tenía. Y dice la Escritura que se fue donde Samuel. Después que se fue donde Samuel, se encontró con el hijo de Saúl. Esto es muy importante. Y 1 Samuel capítulo 20, el verso 1. Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán, el hijo de Saúl, el que lo quería matar. Y le dijo, ¿qué he hecho yo, Jonatán? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida? David sabe dentro de su corazón que él no ha hecho pecado, que él no ha hecho ninguna maldad, que él no le guarda rencor, que no le guarda celo. ¿Qué he hecho yo? A veces los hijos de Dios sufren injusticias en este camino. Y tenemos que esperar hasta que el Altísimo Dios nos haga justicia
en esa situación. Aquel descendiente de Benjamín empezó a maldecir a David, empezó a calumniarlo. Y dijo uno de los valientes de David: ¿quiere que le arranque la cabeza a este que está faltándole el respeto a mi señor? Dijo David: no, déjalo, porque con algún propósito Jehová le ha permitido. Y algo me quiere enseñar el Señor a mi vida. Y la escritura dice bien claro que hubo un pacto. Jonatán, que era el hijo de Saúl, sabía que David iba a ser el siguiente rey. Ahora, es interesante porque David tiene padres, David tiene hermanos. Y David anda solo por el desierto, va a andar aproximadamente varios años solo. Pero mira qué lindo es Dios, que lo lleva a la cueva de Adulán. Y en la cueva de Adulán conoce a hombres que después serán sus 400 o 600 hombres valientes, que van a formar uno de los imperios más grandes que Israel tuvo. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 22, verso 1 al 6. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él allí. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab. Mire lo que le digo. ¿Quién eran los moabitas? Eran una de las hijas mayores de Lot, que tenían hasta cierto punto, y tú puedes encontrar la historia con los moabitas, con los israelitas, donde los iban a matar, pero el Señor les dijo: no los hagan nada, porque ellos lo recibieron a ustedes en el desierto con pan y agua. Entonces, ahora va a hacer un favor el rey de Moab a David. Dice: y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Ahora, esa ideología o esa enseñanza de que David era hijo de otra mujer no encaja en este pasaje, porque David le está recomendando al rey, a su padre y a su madre, que se queden ahí. Y dice: a mi padre y a mi madre que estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, hasta que yo sepa, hasta cuando Dios me llame al reinado, porque mientras Dios no me llame a reinar y no derribe a mis enemigos, estoy en peligro. Dice: los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. En el lugar fuerte es en la red, en medio de la red, en medio de la trampa, en medio de la muerte. Estaba en peligro. Mientras David estuviese en peligro, él no podía arriesgar a su familia. Hermano, que te digo, a veces el que tiene el llamado es el blanco de Satanás. Y tú y yo tenemos que cuidarnos. Si de verdad somos llamados por Dios, de día y de noche. ¿Se acuerda aquel descendiente de Amalek? Cuando aquel adomita oyó lo que había platicado David con Ahimelech, y fue y se lo contó a Saúl. Cuando vino y los vino a matar a todos los sacerdotes, las mujeres en la ciudad y a los de pecho, y escapó él, ¿qué le dijo David? Yo sabía que ese lo iba a hacer, traicionero. Pero quédate conmigo, aquí no te va a pasar nada. El mismo que busque tu vida va a buscar la mía, y aquí nos vamos a defender. Aleluya. Entonces dice: los trajo a Gad y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: mira, hermano, siempre en tus días de desiertos, siempre en tus días malos, el Altísimo Dios tiene hombres y mujeres que los mete a esos días y te dan palabra de Dios. Aquí apareció el profeta Gad y dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue
Era obediente. Y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se había dice, y oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco, sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Qué interesante. ¿Cuántos hombres estaban con Saúl según las escrituras? 3,000 hombres. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Pero Dios estaba con David. Señal que un profeta lo visitaba en esos valles, en esos desiertos. Dios estaba pendiente de todas las acciones de David y de todas las acciones de sus enemigos. Como dice el Salmo, he aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que te guarda. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. En el próximo mensaje continuamos. Bendiciones de parte del eterno Dios para todos. Bendiciones.